Ricardo, bueno, la sensación de empezar a tener una relación más fluida de tu literatura con la ciudad, porque vos te fuiste hace mucho tiempo, te fuiste a Córdoba y tardaste en volver con tus libros, digamos, ¿no? Sí, tardé en empezar a escribir en realidad. Me tomé mi tiempo y empezar a concretar cosas con la escritura, quiero decir. Y después sí, siempre tuve una relación con Paraná de más de irme que de volver. Pero en determinado momento uno equilibra su fuerza, sus energías, descubre más o menos qué lugar quiere ocupar y frente a ese equilibrio uno puede reconciliarse con su pasado, que en realidad nunca se peleó, pero en la adolescencia uno vive en conflicto y es lo que uno tiene. Yo me fui a los 18 a estudiar a Córdoba, o sea, en plena adolescencia, y te llevas eso puesto, digamos. Vos ibas al Cristo, ahí escribías ya, ibas al Colegio Cristo a una cuadra, tu casa estaba a una cuadra del colegio, Sí, ¿no? y ahí ¿Viviste siempre ahí vos? viví siempre ahí. De chiquito primero escribí en otro lado, viví en otro lado, Ajá. pero no tengo muchos recuerdos de eso. Y era un par de cuadras, y sí, después sí fui al Cristo y ¿Y escribías ahí? escribía, por supuesto, de poemas, sobre todo, ¿Poemas mucho poema, románticos? de todo lo que se te pueda ocurrir y podría decir, ya quemé todo eso, pero no lo quemé. Está todo guardado, ¿Lo tenés guardado? todo guardado porque, o sea, no es que esté orgulloso de eso, sino, en realidad sí, estoy orgulloso de eso, no por el resultado de eso, sino que es parte del camino que me lleva a donde estoy y parte del camino que me va a llevar a donde vaya a ser que termine, digamos. Entonces no voy a negarlo, no lo rechazo, no lo publicaría nunca, no lo rechazo, está ahí. Cuando era chico, a veces a mí mi hija me pregunta qué quería hacer cuando era chico y yo no me acuerdo, le digo todas las veces una cosa distinta. Cuando vos eras pibe, ¿de escritura te interesaba así de un modo tan absoluto o querías jugar al básquet, por ejemplo? ¿Querías ser jugador de básquet profesional? No, me interesó siempre el básquet, pero siempre supe que no me daba para ser basquetbolista profesional. Por ahí a Leandro, a mi hermano sí, pero a mí no. Eh, y siempre quise escribir. Me acuerdo sí, a los 7 años hacer listas de libros que iba a escribir, por ejemplo. Y se las mostraba a mis viejos. 7 años escribía King Kong versus Robocop, El último agente 007 y cosas por el estilo. No escribí ninguno de esos libros. Pero incluso tengo un recuerdo bastante que bordea la estás inventando por ahí, pero bueno, yo tengo ese recuerdo de jugar a escribir. Ajá. Poner cara de que escribía antes de saber escribir y hacer tipo letra de médico. Y, o sea, que era algo que estaba ahí siempre, que estuvo siempre. Y que a mí yo siempre me sentí privilegiado en el sentido de que podía irme bien o mal en la vida, podía pasar buenos o malos momentos, sentirme solo o acompañado, pero había algo que era mío, que me definía y que eso no se iba a perder nunca. ¿Se lo mostrabas a alguien? Esas primeras esas experiencias poéticas, por ejemplo. A veces sí, a veces no. Me acuerdo que escribía poemas que le dabas, a mis amigos usaban para sus novias. ¿Y cómo les iba? Bastante bien, mejor que a mí. Les iba mejor que a mí. No sé si por los poemas también, los poemas eran parte. Claro. Y, y después escribí cuentos, en general eran cuentos de terror, que era el género que más leía en esa época. Bueno, vos tenés una cuestión ahí en todos tus libros, hay una cuestión así muy fuerte digamos, de lo fantástico que Sí, aparece, digamos, como de un modo muy natural aparte, ¿no? Porque en la habitación del presidente yo creo que eso sí. llega a un punto así muy fuerte, que es que está sucediendo algo que es de ese territorio de lo fantástico, Sí. que sin embargo en el libro entra como si fuera... Es que ese es el punto, esa intersección es la que a mí siempre me interesó. Romper la dicotomía de fantástico y de lo real y lo fantástico. Porque no es un límite que yo tenga tan claramente definido en mi manera de ver el mundo. ¿Te pasan cosas del orden de lo fantástico? Contá tus experiencias extrasensoriales. Mira, la semana pasada vi un fantasma. No, más allá de eso, creo que si todos miramos realmente a conciencia lo real, enseguida empieza a borrarse ese límite. El detalle siempre
trae oscuridad, siempre trae incertidumbre, siempre trae misterio, que esto es lo que hablábamos hoy. Y esa intersección, ese punto, ese momento es el que más me interesa a mí. Bueno, en ese sentido, Historia de Roque Rey, digamos, que es un personaje, digamos, yo creo que debe ser una de las más, entre comillas, digamos, realistas, más allá de que el tipo se va porque se va a agarrar unos zapatos, digamos, del tío y eso lo Y él conduce. cree que sigue esos zapatos, que Claro. son los zapatos los que lo llevan, sí. Sí, más allá de esa situación que, bueno, que es fundante en la novela, ¿no? Pero después el tipo dentro de todo... Bueno, pero no te olvides, después trabaja en la morgue judicial sí, bueno, sí, y usa los zapatos de los muertos y le pasa, claro. y los llevan a distintos lugares. Y él realmente cree eso, y yo creo que es cierto. Claro. Vos como lector podés creer que Roque Rey enchapó Claro. y está tan perdido que se deja llevar por los zapatos de los muertos. Y yo, como lector de esa novela, a mí me gusta creer que sí, que los zapatos de los muertos queda un residuo y que él sigue ese residuo. Que a veces lo lleva a patear un perro a 5 cuadras de la morgue o a 20 cuadras de la morgue o a caminar. Porque, por ejemplo, una de las cosas que me gustaba era que el residuo no lo llevara a hacer cosas demasiado importantes, porque es un residuo. Y el residuo principal es que tenemos todos, somos animales de carga cotidiano, todos queremos volver a casa. Y el tipo que no puede volver a su casa, ese residuo que queda es, quiero volver a casa. Y eso es lo que muchas veces le ocurre a Roque. Llega a casas, ¿cómo conoce la casa de esos muertos? La pregunta que dice que recién se hablaba de Stephen King, hablamos de Stephen King Sí. un poco, él dice que la pregunta que dispara todo es ¿qué pasaría si, digamos, que la pregunta fundante de todos sus libros es ¿qué pasaría si un escritor va por la ruta, choca y justo lo recoge una mina que es fanática de su literatura y está más loca que un plumero, ¿no? En tu caso, ¿es así? ¿Qué pasaría? ¿Qué? ¿Es el disparador o no? A veces sí, yo creo que hay muchos disparadores distintos. En Roque era la escena de qué va a pasar con Roque, con este personaje que sale a dar la vuelta con los zapatos del tío y ablandarlos para que haga su camino al cielo cómodo, no se queda a mitad de camino, que es lo que le dice la tía. Y yo sabía que en algún momento iba a caminar con los zapatos de los muertos y tenía que unir esos puntos. La habitación del presidente fue una idea, fue esta idea del presidente. No la pude escribir hasta que apareció la voz infantil adolescente. La idea era que las casas tenían una habitación para el presidente. Claro, esa fue la idea. Apareció, no me acuerdo bien qué película habíamos ido a ver, y con mi mujer, y cuando salimos apareció esa idea y me quedó. Y era una idea que quería ver cómo se acomoda, hasta que apareció la voz que la quería contar, porque una de las cosas que me interesa es que yo no puedo separar forma de contenido, o sea, la historia es cómo se cuenta. Es una misma cosa, digamos, no es una unidad. Esa idea de que hay autores que están más preocupados por el contenido, otros que están más preocupados por la forma, a mí me cuesta asimilarla. Yo estoy preocupado por las dos cosas al mismo tiempo. El contenido es su forma.